Recordemos que en la sesión anterior de Excel utilizamos la fórmula SI, donde dentro de esta fórmula se debe de cumplir un criterio. En caso de que se cumpla ese criterio, se imprime un resultado. Y si no se cumple, se imprime otro. Estos resultados nosotros los podemos o los tenemos que definir. Ahora vamos a trabajar con la fórmula contar.si, que es un poco similar. Sin embargo, en este caso lo que hace es realizar un conteo de celdas y solamente va a contar o sumar dentro del conteo aquellas celdas que cuenten o que cumplan con un criterio. Por lo tanto, vamos a hacer aquí un formato. Este formato ya viene en algunas de las hojas que tienen con las que vamos a trabajar. Recuerden que para unir dos o más celdas, primero las vamos a seleccionar arrastrando el mouse y sin soltar el botón izquierdo. Después, desde la pestaña inicio, nos vamos a ir en el grupo de herramientas de alineación y seleccionamos combinar y centrar, para que de esta manera tengamos una sola celda. Y así podemos hacer el llenado del dato que viene aquí, que es registro personal, nuevo ingreso. Bien, también recuerden que cuando el texto no cabe dentro de la celda, la podemos hacer más grande desde la línea que divide a las dos columnas, en el caso de el texto de izquierda a derecha. Entonces pongo mi puntero aquí y una vez que tiene esta forma doy doble clic y ya se ajusta a el contenido más largo. También recuerden que es importante que agreguemos los bordes de las celdas, porque de lo contrario solamente se va a ver una hoja blanca en la que va a estar el texto, no se van a ver las líneas que forman las celdas. Si me voy a archivo imprimir, acá tengo la vista previa y las líneas no se ven. Si yo no quiero que se vean, pues así está bien. Sin embargo, si yo quiero que se noten esas líneas que forman las celdas, entonces voy a seleccionarlas y en el grupo de herramientas de fuente selecciono todos los bordes. Y ya tenemos ahora sí las líneas que las dividen. Si me voy a archivo, imprimir, ya me aparece aquí la información, pero vemos también que no aparece toda la información y acá abajo me dice una de dos, significa que las celdas que estoy utilizando ocupan dos hojas. Si yo quiero que ocupe una hoja, entonces debo de hacer un ajuste. Aquí me aparece una línea punteada que me marca el límite de la hoja. Sin embargo, si yo quiero que sea más claro ese límite, es decir, dónde empieza y dónde termina una hoja, recuerden que nos vamos a ir a la pestaña Vista y en el grupo de herramientas de vistas de libros seleccionamos Vista Diseño de página y de esta manera nos va a mostrar las páginas. Como no cabe mi texto, primero puedo ajustarlo. Por ejemplo, aquí en números, que es un número progresivo, no necesito mucho espacio. Puedo darle doble clic para que se ajuste. Aún así no cabe. En el apartado casado, solamente voy a poner sí o no. Entonces doble clic para que se ajuste. En bonos también no ocupa muchos datos, entonces le doy doble clic y ya se ajustó. Estudia, también vamos a poner sí o no. Entonces le damos doble clic y ya está todo ajustado. Aquí únicamente puse los nombres para ahorrar espacio, tiempo, perdón. Sin embargo, ustedes van a agregar los datos completos. Aprovechando que estamos aquí, aquí llevamos un número progresivo. Cuando yo voy a utilizar varios números, una secuencia extensa, lo que puedo hacer es lo siguiente. Escribo el primer número, que es 1, luego 2, luego 3 y hasta ahí. Una vez que escribí los primeros 3, los selecciono, arrastro con el mouse y luego voy a poner el puntero en la esquina de la selección. Vamos a ver que en la esquina aparece un cuadrito relleno. Ahí pongo el puntero y cuando cambia la forma de una cruz o también parecido signo de más, doy un clic y arrastro y ya me va a ir apareciendo la autonumeración hasta donde yo la quiero utilizar.
Por ejemplo, aquí son 24. Sin embargo, así no los necesito, solamente voy a ocupar hasta el 13. Entonces, desde aquí me puedo regresar al 13. O lo borro porque ya al jalar la información también me jaló los bordes. Control Z para regresarme, Control Z y Control Z. También puedo utilizar números pares. Por ejemplo, si voy a ir con los números de 2 en 2, pongo 1, luego 3, luego sigue el 5 y luego seguiría el 7. Entonces, si yo lo selecciono también así y arrastro, me va a poner una secuencia de acuerdo a la secuencia o el patrón que yo le puse a la serie. En este caso va de 2 en 2, 1, 3, 5. Si yo en vez de hacer eso, voy a regresar con Control Z, cancelar, le pongo 1 o le pongo 5, 10, 15 y luego los selecciono y desde la esquina de la selección arrastro, ahora me va a hacer un conteo de 5 en 5. Entonces esto va a ser muy útil más adelante dependiendo del tipo de información que vayan a agregar o cómo la vayan a organizar. Para el caso de nuestro trabajo es de 1 en 1, por tanto le pongo 1, 2, 3 y para no seguir escribiendo 4, 5, 6, 7, etcétera, lo selecciono y arrastro. Muy bien. ¿Qué pasa si trabajo con meses? Enero, febrero, marzo. Los selecciono y automáticamente me va a mover los meses del año. Si yo llego a diciembre y continúo, se regresa a enero. Entonces de esta manera podemos generar secuencias de manera automática. Simplemente escribimos los tres valores para que el programa sepa cuál es la secuencia o el patrón que debe de seguir y ya automáticamente nos va a ir generando los resultados que nosotros requerimos. Bien, entonces dentro de la información que vamos a agregar aquí, por ejemplo, en sexo vamos a poner si es hombre o mujer. Por tanto, Alfredo pues es hombre. Noemí, mujer. Mujer. Hombre. 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 Mujer. Hombre. Mujer. Hombre. Mujer. Mujer. Escribí mal aquí. Si nos llegamos a equivocar, podemos seleccionar la celda en la que nos equivocamos y luego nos vamos arriba a la barra de fórmulas y hacemos la corrección y luego enter. Es más fácil y más práctico, más rápido. Ahora que ya tengo aquí los datos del sexo del personal o de los trabajadores, nos vamos con los puestos. En el formato que tenemos pues no vienen muchos puestos, vienen algunos nada más. Por ejemplo, en el caso de Alfredo viene como jornalero, ama de casa, médico general, carpintero, tienda de abarrotes, otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, si nuestro documento solamente va a ocupar lo que es el ancho de la hoja, pero aquí no cabe el texto,
podemos hacer lo siguiente. Aquí si pongan atención, le van a dar clic derecho sobre la celda y se abre un menú contextual. Dentro de este menú contextual nos vamos a ir a formato de celdas. Se abre una ventana. Esta ventana tiene 6 pestañas o solapas, que es número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. Vamos a seleccionar alineación y luego vamos a dar clic abajo donde dice control de texto y seleccionamos ajustar texto. Después damos clic en aceptar y ya automáticamente se va a ajustar el texto dentro de lo que es el ancho de la celda que tenemos seleccionada. Si yo lo quiero hacer a varias celdas, entonces primero voy a seleccionar todas las celdas. Después clic derecho, formato de celdas, alineación y activamos ajustar texto. Y vemos que ya las otras celdas pues se están ajustando también a el contenido, o el contenido más bien se está ajustando a la celda. En este caso vamos a poner la letra un poco más pequeña para que no se separen tanto el texto. Ahí está. Voy a corregir aquí que le puse carpintero. Carpintero, ahí está. Muy bien, continuamos. Estilista. Macarena es barrendera. Después acá vamos a poner si es sindicalizado, simplemente vamos a poner sí o no. Lo voy a hacer de manera aleatoria. Y sí. Luego nos preguntan si es casado o casada y también le vamos a poner sí. Después nos vamos a bonos y aquí simplemente tiene números aleatorios que van del 1 al 10. Y aquí nos preguntan si estudia. Bien, una vez que tengamos ya todo el formato lleno con la información, vamos a hacer lo siguiente. Por aquí nos pide el total de mujeres. Y acá el total de hombres. Y después acá tenemos que nos pide los espacios vacíos. Vamos a combinar estas celdas y agregamos contabilizar espacios vacíos. Agregamos todas las celdas. Entonces aquí vamos a agarrar una celda de más, la voy a descombinar para combinar solamente las de acá. Combinar y centrar. Este texto no va aquí. Lo puedo cortar. Ya que tengo seleccionada la celda, me voy a la barra de fórmula. Selecciono, clic derecho, cortar. Y lo pego acá, control V. Y listo. Bien, entonces aquí nos pide el total de hombres y mujeres. Le voy a poner un color de relleno para diferenciarlo. Y de este lado nos pide los espacios vacíos. Entonces vamos a utilizar dos fórmulas. Primero vamos a aplicar la fórmula contar sí.
para saber eh, cuántas mujeres hay. En este caso, escribimos primero igual. Recuerden que siempre que vamos a trabajar con una fórmula, vamos a escribir el símbolo igual. Después escribimos el nombre de la fórmula, que es contar.si. Y luego abrimos paréntesis. Si no sabemos cómo aplicar la fórmula, una vez que agregamos lo que es la fórmula y abrimos el paréntesis, en la parte de abajo de ella nos va a aparecer la estructura. Por ejemplo, aquí dice contar.si, después del paréntesis me aparece rango, coma, criterio. Recuerden que un rango de celdas es un conjunto que puede ser de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, pero estas deben de ser contiguas. Entonces yo voy a contar si es mujer, es decir, para saber cuántos registros tenemos de mujeres. Entonces la primera celda del rango es el primer sexo que tengo agregado, que está aquí en la celda C4. Entonces igual contar punto sí, C4, vamos a ver que se selecciona una vez que la agrego. Después ponemos dos puntos y ponemos la última celda, que es hasta el número 13, que es donde está Benito, que está en C13. C13. Entonces ahorita ya tengo, no es C13, es C16. Ya tengo el rango de datos, ¿sí? Es decir, de dónde a dónde va a contar. Ahora tenemos que agregar el criterio. Le pongo una coma y el criterio, entre comillas, ¿qué es lo que voy a contar yo? ¿O qué es lo que tiene que haber dentro de la celda para que esta celda sea contada? Es la palabra mujer. Entonces, la fórmula sería de la siguiente manera. Contar desde C4 hasta C16 si el contenido de la celda es mujer. Entonces, la fórmula se va a comportar de la siguiente manera. Va a analizar la primera celda y va a ver si dentro de la celda dice mujer. Si no dice mujer, se pasa a la siguiente. Compara otra vez. Como ve que dice mujer, agrega un 1 dentro del contador. Se va a la siguiente y como ve que también dice mujer, agrega otra vez un 1 y lo suma. Tengo 2. Se va a la siguiente, como no hay nada, no está el criterio ahí, se brinca y continúa hasta que encuentra nuevamente una celda con el criterio que está aquí especificado y lo suma. Ahora llevo 3 y así sucesivamente. Entonces lo que va a hacer es aparecerme aquí la cantidad de mujeres que hay. Si checamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me debe aparecer aquí un 6. Lo podemos hacer manualmente, muy fácil, pero ¿qué pasa cuando tenemos registros de más de 100? De 100 personas o de 100 datos. Entonces es difícil estar checando uno por uno, nos podemos equivocar. Sin embargo, si lo hacemos con una fórmula y la fórmula está bien escrita, pues obviamente nos va a dar un resultado exacto. Presiono Enter y ya me dijo aquí que hay 6 mujeres. Por ejemplo, si aquí me equivoqué y no era Doroteo, era Dorotea, le cambio a Dorotea y obviamente voy a cambiar aquí en sexo, en vez de hombre le voy a poner mujer. Y ven ustedes que en cuanto yo le dé Enter, este 6 va a cambiar a 7 porque ahora ya va a haber 7 registros de mujeres. Presiono Enter y ahí está, 7. Bien, aplicamos la misma fórmula en la siguiente, pero esta vez vamos a ver cuántos hombres hay. Entonces, igual, contar, punto sim, abrimos paréntesis y es el mismo rango. Va a contar desde C4. Dos puntos y la última celda que es C16 y ya tengo el rango. Tienen que ver ustedes que cuando escriban el rango aparezca seleccionado desde la primera hasta la última. Si se pasa o le falta significa que escribimos mal el nombre de la celda y hay que corregirlo. Bien, ahora coma y ponemos el criterio. Como es una cadena de caracteres, el criterio lo estamos poniendo entre comillas. Debe de decir, o el contenido de la celda debe de ser la palabra hombre. Cierro las comillas, cierro paréntesis, presiono Enter y me va a aparecer la palabra hombre. Es muy importante que la ortografía del texto la tengamos bien. Por ejemplo, si aquí, si ustedes ven, en total tengo 6. Significa que hay 6 hombres. Pero si yo aquí en hombre me equivoco, por ejemplo, y no le pongo la H,
el número de aquí abajo cuando le dé enter va a cambiar. ¿Por qué? Aquí escribí hombre, pero está mal escrito. Y la celda va a ver, o la fórmula va a ver, que está escrito tal y como yo lo puse entre comillas. Si yo aquí también le quito la H y le doy enter, pues me va a aparecer 1, porque solamente uno está con la palabra hombre sin H. Entonces voy a corregirlo. Insisto, tienen que tener mucho cuidado en eso. Porque a veces no, es que la computadora se equivocó. Las computadoras no se equivocan. El sistema va a ejecutar el proceso y va a generar resultados de acuerdo a la información que nosotros le demos. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado. Bien, ahora lo que es la fórmula contar punto blanco se utiliza para contar espacios vacíos. La primera que utilizamos acá es la fórmula contar punto sí y se utiliza para contar un rango de celdas que cumplan con un criterio, que es el que pusimos entre comillas. Ahora, la fórmula contar punto blanco va a contar aquellas celdas que estén vacías, es decir, que no tengan nada. Y la fórmula es un poco similar. Escribo igual contar punto blanco, abro paréntesis, y aquí solamente me pide el rango, no hay un criterio, porque lo que va a hacer es contar las celdas que estén en blanco. Entonces mi rango va a ser desde D4, recuerden el nombre de la celda, luego dos puntos, y la última que es D16. Y cierro paréntesis, ya está ahí seleccionado y marcado mi rango. Para comprobar que está bien la fórmula o que la fórmula hace lo que queremos que haga, contamos manualmente. ¿Cuántas celdas hay vacías? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces presiono enter y aquí me da, miren, me da un 4. Significa que ahorita que conté manualmente me equivoqué. Porque la computadora no se equivocó. A ver, 1, 2, estoy aquí, 3, 4. Correcto, son 4 espacios blancos. Entonces yo me equivoqué cuando los conté física o manualmente, pero la computadora lo está haciendo de manera correcta. Entonces aquí en sindicalizado vamos a ver también cuántos espacios vacíos tenemos. Escribimos igual contar punto blanco, abrimos paréntesis y escribimos la primera celda que es E4, dos puntos, y la última que es E16. Cierro paréntesis y listo, hay 6 espacios vacíos. Es la misma fórmula que escribo aquí, igual contar punto blanco, abro paréntesis y mi rango que es F4, dos puntos, F16, cierro paréntesis y enter. Hacemos lo mismo acá, igual contar punto blanco, abro paréntesis, G4, dos puntos, G16, cierro paréntesis y enter. Y acá hacemos lo mismo, igual contar punto blanco, abro paréntesis, H4, dos puntos, H16, cierro y enter. Entonces así se aplican estas dos fórmulas. La primera, contar puntos, sí les recuerdo, hace un conteo de celdas siempre y cuando cumplan con un criterio previamente establecido. Y en cuanto a las fórmula contar punto blanco, cuenta las celdas que están vacías dentro de un rango de celdas o de datos. Recuerden que para guardar un archivo de Excel, vamos a archivo, guardar, examinar y buscamos nuestra carpeta. En este caso yo la guardo aquí, prácticas de Excel, contar punto sí y contar punto blanco y le damos en guardar.